Bueno, buenos días. Mi nombre es Cecilia Pereda, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Estamos aquí con Rosana Serafini y con Lucila Dallaglio, que son dos investigadoras argentinas que están presentando un grupo de trabajo que se llama Nuevas Experiencias Pedagógicas Argentinas en Contextos de Pandemia. Este grupo de trabajo integra el programa del Cuarto Encuentro Internacional de Psicología y Educación en el siglo XXI, que organiza el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología. Bienvenidas, Rosana y Lucila, y las Muchas escuchamos. gracias, buen día para todos y todas. Muchas gracias, buen día también para todos y todas. Bueno, un placer estar esta mañana aquí compartiendo con los compañeros y compañeras de Uruguay y agradecidas por esta invitación a participar. Bueno, nosotros vamos a presentarnos mínimamente y luego vamos a empezar a contar de qué se trata este trabajo y cómo surgió este trabajo y cómo le fuimos dando forma hasta que se materializó en un libro que se editó el año pasado. Bueno, mi compañera y amiga Lucila Dallaglio es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Desarrollo Económico y Social, es magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Es becaria postdoctoral del CONICET, con sede en Ixal, Flaxo, CONICET, bajo la dirección de Pedro Núñez. Integra el consejo directivo del ICSAL, Flaxo CONICET, es profesora de Sociología y otras materias en Ciencias Sociales en varias universidades. Actualmente participa en el PIC 2017 1155, Tiempo de Definiciones, Experiencia Educativa, Ciudadanía y Cultura Digital en la Escuela Secundaria y de Educación Superior, dirigido por Pedro Núñez, con sede en Flaxo, y además es mi amiga. Bueno, muy bien. Ahora presento yo a Rosana, así también compañera y amiga. Rosana es magíster y especialista en didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, especialista en consultoría en sexualidad por el equipo de coinonía de la CABA, especialista en psicopedagogía, también es licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es profesora en UADE, en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, investigadora en INSOT, psicopedagoga en el Servicio de Ayuda al Estudiante. También trabaja como profesora en el IMPA, es titular de la materia de Pedagogía y Didáctica General, y se ha desempeñado en institutos de formación secundaria y terciaria, en programas de formación docente profesional en Argentina y Perú. También trabaja en su consultorio privado, realizando diagnósticos y tratamientos de dificultades de aprendizaje, asesoramiento a padres, escuelas, orientación vocacional y ocupacional, y ha participado en congresos, jornadas, cursos, como expositor y disertante, y publicado también artículos en revistas nacionales en temas de su especialidad. Y también Bueno, es mi muchas amiga. gracias. Hace muchos años que compartimos experiencias laborales y personales. Bueno, justamente hablando de experiencias, de tantas experiencias compartidas, surgió este trabajo. En verdad, esta ponencia, y justamente el título, voy a partir desde el título de esta ponencia, 9 experiencias pedagógicas argentinas en contexto de pandemia. ¿Qué significa esto? Que vamos a tratar de compartir en este espacio estas experiencias desde las voces de algunos docentes, ¿sí? Esto surgió, este trabajo, esta idea de escribir acerca de lo que nos estaba pasando, surgió justamente en el año 2020, surgió en ese momento, en esa época histórica, que ya es historia y que para nosotros es biografía, en ese momento donde en lo personal sentí que necesitaba empezar a escribir lo que nos estaba sucediendo a los docentes. Y rápidamente empecé a sentir que no podía sola, que necesitaba compartir con colegas y amigos, y empecé a invitarlos a escribir borradores
acerca de las experiencias que íbamos teniendo, lo que nos iba pasando en ese contexto donde de un momento para otro tuvimos que virtualizar el sistema educativo para poder dar lo que se ha llamado, por lo menos en la Argentina, la continuidad pedagógica en todos los niveles del sistema educativo. Y así fue como empezamos a escribir borradores, empezamos a compartir experiencias, nos empezamos a conectar a través de la escritura de la narrativa, partiendo justamente de esta convicción de que lo central de la narrativa es atravesar un proceso por el cual se llega a darle significado a la experiencia. Y esta fue un poco la idea con la que fueron surgiendo estos trabajos que, bueno, luego nos hicieron ponernos en contacto con algunas editoriales y finalmente terminamos trabajando con la editorial Biblos y así surgió este trabajo, que se materializó en el libro Experiencias Pedagógicas en Pandemia. Esta ponencia no es una presentación de libros, sino que es contar acerca de lo que nosotros vivimos y tratar de comentar un poco de qué se trata este trabajo. En ese momento histórico, particular e inédito, digamos, nos abocamos a trabajar en esto de escribir, escribir mientras tanto, digo yo, ¿no? Escribir mientras iba sucediendo lo que iba sucediendo, ¿no? En un contexto que se presentaba como algo incierto, como algo desafiante, y no podíamos dejar de escribir, porque lo que no se escribe se pierde. Y creíamos, cada vez con mayor convicción, que teníamos que escribir sobre lo que nos estaba sucediendo por única vez en nuestras historias de vida docente, pero también escribir sobre lo que íbamos sintiendo. Y con esta idea de que lo que no se escribe se pierde, y todo lo que acontecía implicaba tanto esfuerzo, bueno, justamente fuimos largándonos a la escritura. Creímos en realidad y seguimos creyendo que dar a conocer nuestras experiencias pedagógicas en pandemia nos invita a una reflexión permanente sobre las prácticas de enseñanza, con la posibilidad de construir todo el tiempo nuevos saberes pedagógicos, pero esta vez saberes pedagógicos sobre nuevas bases, sobre estas bases en las que, bueno, todavía no teníamos experiencias, salvo algunas experiencias que habíamos tenido como docentes virtuales, cuando la virtualidad no era obligatoria, cuando la virtualidad era optativa, elección, alguna carrera semipresencial, que allá en la Argentina hace tiempo se venía planteando en distintas universidades o institutos terciarios, o diferentes tipos de cursos, diferentes tipos de formación. Pero en este caso se tornaba algo obligatorio, necesario y urgente. Bueno, el trabajo compartido entre 9 colegas docentes se materializó, como les decía antes, en el libro Experiencias Pedagógicas en Pandemia, que ofrece la sistematización de las prácticas que se van relatando y nos interpela a quienes enseñamos y nos conduce a reflexionar, como les decía antes, sobre el trabajo docente. El libro fue publicado por Editorial Biblos en agosto del 2021 y pretende compartir justamente estos relatos de experiencia surgidos desde marzo del 2020, que es justamente cuando empezamos a escribir nuestros primeros borradores. Esto da cuenta de cambios, cambios repentinos, cambios precipitados, cambios creativos. Cuando en tiempo escaso nos había llegado este momento de virtualizar, y lo digo entre comillas, ¿no?, con suma urgencia, el sistema educativo que nunca se detuvo. Y esto lo quiero destacar, porque al decir esto también estoy revalorizando fuertemente la función docente y defendiendo la función docente, el trabajo docente, porque como les decía antes, este sistema virtual, remoto, a distancia, ¿no?, que recibe distintos nombres, ya se valía de experiencias a distancia, opcionales, como antes decíamos, pero en este caso se entornaban imprescindibles, obligatorias. Entonces la tarea docente, en breve, en escaso tiempo, prácticamente en el caso nuestro en un fin de semana virtualizamos algunas materias, bueno, rápidamente de presencial se transformó en virtual y con mucho esfuerzo se fue perfeccionando día a día. De hecho, hoy estamos trabajando con algunas herramientas tecnológicas, tal como lo estamos haciendo en este momento, que bueno, que aprendimos justamente por la pandemia.
Bueno, nuestro trabajo plantea experiencias pedagógicas, especialmente desde el campo de las ciencias sociales y las humanidades, porque de ahí venimos, todo este equipo de colegas. Puntualmente plantea experiencias desde las ciencias políticas, desde la sociología, la psicología, las letras, la historia, la antropología, las ciencias de la educación y la psicopedagogía, desde distintos ámbitos y con distintas miradas posibles. Es un grupo heterogéneo, podemos decir, y que aborda todos los niveles del sistema educativo. En realidad nos quedó pendiente el nivel inicial, pero bueno, ya en un próximo trabajo abordaremos experiencias desde el nivel inicial, pero desde el nivel primario, pasando por nivel medio, y nivel terciario no universitario y universitario, abordamos estos trabajos. Se puede leer inicialmente que la cuarentena obligatoria en el hogar tuvo efectos tanto en los métodos, en las técnicas y en las posibilidades para el acceso al conocimiento en estudiantes de todos los niveles. Partiendo del supuesto que la convivencia obligatoria en el hogar, en términos de aislamiento, como fue planteado originalmente, impuso una resocialización, resignificación en cuanto a la distribución de las tareas dentro del hogar, el trabajo home office, la educación virtual, reubicándose los espacios comunes y privados de todos los miembros del grupo familiar y la redistribución del tiempo de estudio, del tiempo de trabajo y de ocio, lo cual generó muchas dificultades en muchas familias, sobre lo cual seguimos trabajando, ¿no? Y seguimos recolectando experiencias al respecto. Desde una mirada psicológica, este trabajo también, este libro, se propone algunos ejes de análisis para pensar los procesos de subjetivación dados en estudiantes y en docentes en estado de pandemia. En estado de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, rescatando la función del lenguaje en la construcción de subjetividad y los cambios en los roles y las relaciones entre los actores del nuevo espacio virtual, en el cual no se da el encuentro corpóreo. Recordemos esos primeros meses de aislamiento, por lo menos en la Argentina, donde ese encuentro corpóreo de golpe se había perdido y el deseo de saber se libra batalla frente a la impotencia, frente a la incertidumbre, frente al sinsentido en algunos casos. Otro trabajo que se presenta en el libro ofrece también una breve reflexión a la luz de una mirada sociológica, una breve reflexión básicamente a la luz del enfoque dramatúrgico de Erving Goffman, persiguiendo una afirmación. La pandemia de COVID-19, que azotó al mundo entero desde principios del 2020, es un claro ejemplo del modo en que los riesgos, entre comillas vamos a decir riesgos, suponen un factor de cambio social inesperado que altera, al menos de manera temporaria, la estabilidad del orden social. Cabe preguntarse entonces acerca del modo en que las condiciones de las prácticas docentes se vieron afectadas a causa de las medidas de salud pública promovidas en la Argentina por el gobierno nacional para atenuar las devastadoras consecuencias sobre la población de la pandemia. En lo personal, he trabajado, y muy en vinculación con lo que acabo de contar, como trabajo de otros compañeros, he trabajado desde un plano didáctico y sociológico las reflexiones acerca de las nuevas condiciones y posibilidades de enseñanza y de aprendizaje en la educación superior que se ubican centralmente en el aula universitaria, entendiendo el aula universitaria como ese espacio de interacción que cobra vida en el contexto pandémico, que cobra, de algún modo podríamos decir, una nueva vida en el contexto pandémico. Yo en lo personal venía estudiando las interacciones discursivas en el aula, desde el nivel superior, y esto me hizo reformular ese trabajo original desde la presencialidad, me hizo reformular las interacciones discursivas ahora en el aula virtual. Bueno, las transformaciones en estas formas de interacción discursiva en clase fueron generando
nuevas posibilidades de enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior, las que se gestaron con extrema rapidez, como dijimos antes, encontrándonos los docentes frente al reciclaje necesario de las estrategias didácticas. Por eso antes hablaba de la creatividad, porque creo que vaya si hemos sido creativos los docentes en estas cuestiones de estrategias didácticas. Bueno, con aciertos y desaciertos, con ansiedad, con angustia, mucha angustia, sumado a lo que no podemos dejar de mencionar, como son los problemas de conectividad, los cortes de luz. Bueno, todo esto fueron tornándose como los avatares cotidianos del aula virtual. Todas aquellas cuestiones que tenemos que decidir en la inmediatez. Bueno, a ver, se nos corta la luz, no tenemos conectividad, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Rápidamente salir airosos con alguna estrategia que nos permita seguir trabajando. Bueno, de aquí la importancia entonces, en lo personal, de estudiar ahora la interacción didáctica virtual. Pero también esta idea de cómo cobró relevancia el sentido del habla, de la voz y del oído, perdiéndose otros sentidos que fueron quedando como en stand-by, como el gusto, el olfato, esta cosa de la relación personal, ¿no? Interactiva, cara a cara, la copresencia. Entonces, de algún modo, en algún momento también, esta idea de que el aula se transformó en un espacio radial, porque a veces ni siquiera las cámaras se podían conectar por diferentes motivos. Esto podría ser el eje de otro trabajo, el encendido o no encendido de cámaras, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, pero esta idea de cómo cobra importancia el uso de la voz. El uso de la voz, porque además también hemos trabajado hasta con recursos como grupos de WhatsApp donde hicimos audios, como podcast, en fin, estrategias y recursos didácticos que hemos creado y recreado con tal de dar clase, con esta intencionalidad de continuidad pedagógica de la cual hemos aprendido, ¿no? Experiencias de las que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, y creo que seguimos usando, aprovechando y mejorando. Bueno, por mi parte, le doy la palabra a Lucila. Continúa entonces. Bueno, como les estábamos contando, la intención es compartir, intercambiar experiencias pedagógicas en pandemia, en particular, más allá de los trabajos de otros compañeros y compañeras que estuvimos comentando, una inquietud que teníamos era analizar un poco el panorama general de las políticas públicas educativas en la Argentina, para ver cómo se garantizaba o no el derecho a la educación superior y qué problemas o qué dificultades fueron surgiendo a partir de la pandemia y a partir de, sobre todo en Argentina, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y cómo se tuvieron que ir adaptando tanto las universidades como institutos de educación superior a los desafíos de dar una continuidad pedagógica en este contexto inédito, excepcional que tuvimos que atravesar. En este sentido, podemos decir que se visibilizaron desigualdades que ya existían, pero sobre todo el acceso a la tecnología, el acceso a Internet, el acceso a dispositivos electrónicos, se hicieron mucho más evidentes. Entonces también nos interesaba analizar qué pasaba con el capital cultural, con el capital académico y con el capital virtual frente a este panorama tan inédito que nos tocó vivir y atravesar. ¿Qué entendemos por capital cultural? Bueno, acá recurrimos a Bourdieu y pensamos en sus tres formas de capital: el capital en su estado incorporado, ¿sí? Las disposiciones durables de los agentes sociales, el estado objetivado, si uno tiene libros en la casa, qué posibilidades tiene de acceso a algún recurso cultural, y también en estado institucionalizado, haciendo referencia a títulos, a competencias que están probadas mediante títulos universitarios. Por otro lado, pensamos en el capital académico, y sobre todo en la transición de los que comenzaban su primer año de la universidad o de una formación terciaria
en pandemia, cómo hacer esa transición del nivel medio a la universidad, cómo lográbamos que estos estudiantes pudieran tener ese proceso de transición hacia un nivel de educación superior. Y acá hacemos alusión a capital académico como un conjunto de saberes, de prácticas, de competencias, de habilidades, que se van desarrollando a medida que uno va transitando en la universidad y al nivel superior. Y en este sentido retomamos a Alain Coulon, que plantea el oficio del estudiante universitario y qué dificultades atravesaron estudiantes cuando pasaron del nivel medio al nivel de educación superior o terciario, al tener que atravesar de una manera diferente la etapa de la extrañeza, la etapa del aprendizaje y la etapa de la afiliación. Nos pasaba o nos pasa que ahora nos estamos encontrando con estudiantes que a lo mejor cursaron 2 años de manera virtual o remota y van por primera vez a la universidad, ¿no? Y uno les pregunta, ¿no?, ¿qué pasó en ese proceso de, bueno, hicimos 2 años y estamos en 3er año de una carrera universitaria y recién ahora pisamos el aula, ¿no? Pisamos los lugares, pisamos los pasillos, socializamos y nos vemos las caras con los profesores y las profesoras, y esto realmente fue un cambio bastante importante, porque fue difícil el proceso de adaptación a esta nueva realidad, ¿no? A poder hacer ese pasaje de un nivel de formación a otro. Y por otro lado, también analizamos el capital virtual, y qué entendemos por capital virtual. Podemos pensar en el manejo de las tecnologías, de la información y de la comunicación, y las dificultades que hubo en ese manejo, tanto por parte de docentes como también de estudiantes. Entonces, hubo muchas asimetrías y desigualdades que se pusieron de manifiesto o se visibilizaron aún más en ese momento inédito que fue marzo del 2020, y que tuvo un derrotero, porque recordemos que nunca teníamos muy claro cuándo se terminaba, ¿no? Teníamos claro cuándo empezó, pero los mismos estudiantes nos preguntaban, ¿y cuándo volvemos al aula? ¿Cuándo vamos a ir a la universidad? ¿Cuándo nos vamos a ver la cara? Y esto se fue haciendo cada vez más largo, y hubo distintas modalidades. En algunas universidades hubo clases híbridas, y se fue de a poquito, muy lentamente, volviendo al espacio presencial, pero en muchos otros lugares se mantuvo la modalidad remota o la modalidad virtual. Entonces nos parecía interesante reflexionar sobre cómo estos capitales, fueron realmente puestos en evidencia durante la pandemia, y esto también lleva a reflexionar sobre las políticas públicas y educativas, en particular, sobre cómo lograr que esas brechas que se pusieron de manifiesto se empiecen a achicar, ¿no? Porque si bien ahora volvimos a la presencialidad, todo ese proceso, o prácticamente esos 2 años, generaron muchas desigualdades y asimetrías en cuanto al aprendizaje y en cuanto a la posibilidad del acceso al aprendizaje. Esto particularmente con respecto a cómo garantizar el acceso a la educación superior, y también no solo garantizar el acceso, sino generar igualdad y generar equidad en ese acceso para todos. Otras de las experiencias tienen que ver con educación secundaria y terciaria, también como centro de debate o de reflexión o de discusión, y se relatan experiencias en escuelas medias de adultos con alta vulnerabilidad social y situación de estudiantes y profesores que tenían que obligadamente pasar a la virtualidad, pero que carecían de las herramientas y el acceso a el uso de Internet. Y cómo se lograba que no se perdieran en el camino estudiantes, o que se tratara de garantizar una continuidad, ¿no? Pensando en que no era tan fácil que se le alcanzara el material de manera física, porque no se le podía dar o libros o fotocopias. Entonces acá se utilizó mucho, como recién comentaba Rosana, el tema del WhatsApp, ¿no? Muchos, como
no había otra modalidad, otra forma, era mandar alguna tarea o algún texto, algún video, alguna imagen para tratar de mantener esa continuidad pedagógica. Se pueden ver diferencias entre, por ejemplo, niveles de tecnicatura obligatoria. Va a ser muy distinto si se refiere a sectores más populares o si son universidades privadas. También se puso de relieve con la pandemia las desigualdades frente a lo público y a lo privado. El acceso a recursos, a plataformas, a estrategias, a materiales, según cómo sea el nivel de gestión, ¿sí? Entre lo público y lo privado esto quedó también de manifiesto. Otra experiencia que va a ser muy interesante, y ya vamos ahora más al nivel secundario, donde también podemos encontrar una diferencia entre lo público y lo privado, es una experiencia de educación en contexto de pandemia en el área curricular de lengua y de literatura. Acá nos preguntábamos qué estrategias podíamos utilizar para generar también un entusiasmo, una motivación en los estudiantes y también ayudar a los estudiantes que estaban atravesando una situación bastante inédita a pasar de una manera un poco más o de menos angustia en esta situación de pandemia. Acá se retoma a Michel Petit y se retoma a la idea de la lectura en contextos de crisis, tomando, o sobre todo recurriendo a que quizás la imaginación, la lectura, podía ser una vía de escape genuina frente a la situación y el contexto inédito que se estaba tomando, o que se estaba, atravesando. Y Michel Petit plantea que la lectura, o el amor por la lectura, puede ser sanador, ¿no? Es decir, que para jóvenes que estaban en el secundario, de tercero, cuarto, quinto año, podía ser muy sanador leer obras en las que también se estaba atravesando una situación inédita o una situación de ciencia ficción, y en este contexto, algo que parecía utópico, ¿no? Es decir, antes de que ocurriera lo de la pandemia, uno no pensaría que ni en Argentina, ni en el mundo, ni en Uruguay estaríamos atravesando una situación como esta, y sin embargo, bueno, la vida nos sorprende y biográficamente atravesamos por una situación de pandemia. Entonces, ciertas lecturas, como por ejemplo El año del desierto de Pablo Mayral, la lectura de El guardián entre el centeno de Salinger, o La fiesta ajena de Liliana Hecker, fueron motivadores, inspiradores, para que estudiantes de secundario, de los distintos años, de tercero, cuarto y quinto, pudieran intercambiar, pudieran compartir con compañeros y compañeras cómo estaban atravesando y cómo estaban viviendo esta situación de angustia, de incertidumbre, frente a lo que nos estaba pasando y lo que estábamos viviendo. También está presente en nuestro trabajo el rol directivo, cómo los directores de colegios, las directoras de colegios en sus distintos niveles, o las autoridades en sus distintos niveles, tuvieron que hacer frente a la incertidumbre y a dar respuestas tanto a los profesores, a los estudiantes y también a los padres, a las madres, ante una situación totalmente inédita que nos tocó atravesar. En este sentido, relatamos cómo los equipos directivos se han enfrentado durante la pandemia a la tarea de sostener el acompañamiento cotidiano de la tarea docente y continuar siendo garantes de las trayectorias escolares de los y las estudiantes a través de las pantallas o a través de las plataformas o
las aplicaciones que teníamos disponibles. La labor pedagógica se vio profundamente desafiada y modificada, y nos encontrábamos en el 2020 y nos encontramos aún hoy, en el 2022, de alguna forma, frente a una gran oportunidad de repensar la enseñanza, de buscar propuestas renovadas y de generar instancias únicas de formación docente, buscando también una capacitación, aprovechando todo lo que aprendimos o lo que surgió durante la pandemia. En este sentido, el rol directivo tuvo varios desafíos por delante durante el proceso de la pandemia y sigue teniendo desafíos por delante. Por un lado, planteamos la idea de la centralidad de la enseñanza, pero también de acompañar para formar, porque docentes necesitaban un acompañamiento en todo ese proceso de cambio y de transformación. Y se plantea en el trabajo 3 líneas de acción que nos parecía interesante destacar. Una tiene que ver con seleccionar, diseñar e incorporar materiales, herramientas y entornos digitales variados, es decir, esto que tuvimos que hacer de manera urgente y excepcional durante la pandemia, seguir aprovechando todo aquello que se aprendió, que se incorporó en nuestra labor docente, ¿sí? Como reflexionar qué aprendimos y qué podemos seguir utilizando en este proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una segunda línea de acción, generar espacios de encuentro, de comunicación y de reflexión compartida con el equipo docente. Va a ser muy importante el ser escuchado y el ser acompañado en todo el proceso. Cuando surge una situación inédita o excepcional como la que nos tocó vivir y nos sigue tocando vivir, ¿sí? Es importante sentirse escuchado y sentirse acompañado. Entonces el rol directivo tuvo una centralidad en esto, ¿no? En esta incertidumbre, en esta angustia, en acompañar en todo ese proceso. Y como una tercera línea de acción, la idea de desarrollar secuencias, proyectos y actividades con estudiantes para el largo plazo, ¿sí? No solo para la situación de inmediatez que fue la pandemia, sino que esto se pueda seguir repensando. Y en este sentido, pensar la escuela primaria, como un espacio capaz de ser repensado, recreado, para evitar nuevas prácticas, pero también como un lugar de resistencia, de inclusión y de construcción democrática. Nos parece interesante esto, ¿no? De seguir pensando y reflexionando sobre esta temática. Y como broche de oro de nuestras experiencias, de nuestras nueve experiencias compartidas entre compañeros y compañeras, nos vamos al lado de la historia, y cómo la historia nos permite indagar sobre cómo un Estado, en este caso el Estado argentino, reacciona frente a situaciones epidemiológicas excepcionales, y qué decisiones se van tomando en el nivel educativo frente a estos escenarios epidemiológicos, como fue, en el caso de Argentina, la epidemia de la fiebre amarilla de 1872, la gripe española en la primera posguerra, la polio de mediados del siglo, el brote de cólera en las postrimerías del siglo XX, y más reciente, la N1H1 de los años 2000. Con todo este recorrido, la pregunta ¿es posible historiar las respuestas del sistema educativo frente a estos escenarios excepcionales de condiciones epidemiológicas que alteran la rutina o la normalidad, entre comillas, del sistema educativo y de las políticas educativas? En este sentido, lo que proponemos, entre compañeros también, es hacer una historia de las decisiones en torno a cómo la educación argentina en escenarios epidemiológicos similares fue respondiendo frente a estas situaciones.
Estas son las experiencias que fuimos compartiendo entre compañeros y compañeras y que queríamos traerles esta mañana, que queríamos compartir con ustedes. Nos parecía interesante e importante, como decía Rosana al comienzo, tratamos de escribir y de plasmar lo que nos iba pasando durante el proceso, ¿sí? Tratamos de no desperdiciar nada, porque también la escritura es una forma de canalizar todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Y nos pareció que era importante poder compartirlo y no quedarnos con eso, ¿sí? Poder también transmitirlo, socializarlo, reflexionar entre nosotros. Y en este sentido, narrar experiencias nuevas, insólitas, situaciones, acciones, sentires, pensares, particulares de cada uno, hace que esto pueda servir para seguir reflexionando sobre la educación, sobre la enseñanza y sobre lo que hacemos. Y nos quedan como muchas preguntas abiertas. A veces creo que tenemos más preguntas que respuestas de cómo hicimos frente a todo este proceso. Algunas de las inquietudes que siguen dándonos vueltas en la cabeza tienen que ver con esto. ¿Logramos asegurar y garantizar el acceso a la educación en los distintos niveles? ¿Cuántos quedaron afuera? ¿Cuántos logramos que sigan en este proceso de continuidad pedagógica? ¿Aprendimos a seleccionar estrategias, herramientas, plataformas pertinentes para lograr un mejor proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación? Es decir, ¿qué va a quedar de todo lo que vivimos, ¿no? ¿Se lograron cambios en las modalidades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, o volvimos al aula y estamos igual que antes de la pandemia? ¿Vieron que ahora es todo antes de la pandemia, post pandemia, durante la pandemia? ¿Qué cambios realmente se generaron o qué aprendimos los docentes, las docentes, los estudiantes, las estudiantes en todo este proceso? ¿Qué lugar tienen las tecnologías en la vuelta a la presencialidad? ¿Cuál es la relevancia que tienen hoy las tecnologías frente a el contexto inédito? Es decir, antes sin Zoom, sin algún tipo de plataforma, no podíamos dar clase, ¿no? O sin el campus virtual, o sin el WhatsApp, o sin el celular, ¿no? ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué va a quedar, ¿no? Este es como el interrogante. Y otra de las preguntas que nos queda es, ¿somos capaces o seremos capaces de elaborar políticas públicas que logren garantizar la inclusión de todos y el derecho a la educación? Estas son algunas de las cuestiones que nos parece interesante seguir preguntándonos, porque el contexto de la pandemia fue un desafío, ¿no? Como decía Rosana, tuvimos que salir a dar respuestas de manera rápida. La urgencia hizo que, bueno, con el esfuerzo tratemos de dar continuidad pedagógica, pero también ahora es momento de reflexionar, ¿no? De qué quedó o qué no quedó, de qué sirvió, de qué no sirvió en todo este proceso. Y bueno, nos parece que estas nuevas experiencias compartidas entre colegas, entre amigos, compañeras y compañeras de trabajo, sirve, ayuda a seguir pensando y reflexionando sobre la educación y lo que va a venir, o lo que vino después de esta virtualización prácticamente forzada de la educación en sus distintos niveles. No sé, Ros, si querés agregar algo, si alguien quiere preguntar algo. Estaba haciendo, mientras te iba escuchando esto que tanto charlamos, ¿no? Para esta ponencia, lo quería vincular con algo que escuché el otro día en la conferencia de apertura, en la disertación tan interesante de Carlos Escliar, que él plantea la educación no como un comienzo, sino un recomienzo. Esta idea de la educación como interrupción a los comienzos, que ofrece una experiencia de recomenzar. Creo que estamos hablando de estos recomienzos, y también lo quiero vincular con algo que figura en el libro, en la introducción, unas palabras de Mario Benedetti, del libro El porvenir de mi pasado, que dice lo siguiente: llega un momento en que cualquier realidad se acaba, y entonces no hay más remedio que volver a inventarla.
hay que volverla a concebir. Yo creo que todo el tiempo estamos volviendo a concebir nuestras realidades, estamos recomenzando, no solo en materia educativa, lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a la educación, pero no, simplemente cerrar con estas palabras que iba pensando mientras te volvía a escuchar en función de todo esto. Bueno, yo sí quería hacer muy bien. algunas preguntas. Le damos la bienvenida también al nombre del encuentro a Andrea, que aparece por allí con su nombre. Después capaz que quiere también intercambiar algo. Bueno, primero agradecerles. Hola, Andrea. Hola, buen día. Hola. Primero agradecerles, me pareció súper interesante la investigación que hicieron. Quizás habíamos compartido algo en alguna llamada de esas cálidas de encuentro, de sostenerse desde lo afectivo también en este tiempo con Lucila, con quienes nos conocemos mucho, pero la verdad que no sé si había podido prestar atención a algunos aspectos clave que ahora me resonaron especialmente. Y tengo entonces dos preguntas y después algo para intercambiar, más también desde las producciones de la universidad. Por un lado, bueno, esto de la importancia de recuperar la narración de la experiencia, no solo para poder reconocer lo que hicimos desde otro lugar, sino también de cómo seguimos haciendo, ¿no? En esto de qué cambió, bueno, cómo se integra eso que vivimos y que todavía lo estamos queriendo nombrar y que trabajos como los de ustedes nos ayudan a poder nombrarlos y pensarlos y compartirlos y darle significado, sino también, bueno, eso nuestro día a día, cómo sigue siendo y cómo nos seguimos adaptando. Porque en esto que decía Lucila, y aquí viene una de las preguntas que tenía, bueno, de cómo llegan esos estudiantes que hicieron sus 2 primeros años de la universidad en forma virtual, también cómo los recibimos y cómo es nuestro encuentro con ellos y con nosotros mismos como equipos docentes, bueno, en la universidad, porque es donde estoy ejerciendo el oficio docente, pero bueno, en cualquier centro educativo que se realice. Entonces, bueno, venía una pregunta sobre eso, sobre los inicios y la enseñanza de los inicios en el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología. Hay varias compañeras que se dedican a estudiar estos temas, porque también en la Facultad de Psicología hay algunas asignaturas específicas que tienen que ver con el irnos narrando la experiencia de los inicios, sobre todo porque, bueno, es una licenciatura en psicología. Entonces se llama el módulo referencial y tiene que ver con esto de ir, bueno, conociendo el oficio del estudiante universitario, pero sobre todo haciéndolo experiencia en cada uno de los estudiantes, con los compañeros y también los compañeros estudiantes y también con los compañeros docentes que los acompañan y que también les suceden cosas en ese encuentro. Entonces, bueno, si querían compartir algo más de esa experiencia específica que trabajaba sobre los inicios, era una de las preguntas que tenía, pero las digo todas, así ustedes se rearman y cuentan de eso o de otras cosas que les resuenen. Lo otro, bueno, tiene que ver con esto de investigar en la pandemia. No sé, ustedes, ¿cuándo hicieron esto? Si podemos decir que terminó la pandemia en algún momento, si lo hicieron después, o sea, en realidad también investigaron en pandemia. Y bueno, ¿y qué aprendieron o qué quieren comentar? Sobre todo de docentes, investigando con docentes sobre las formas de enseñanza o las cuestiones pedagógicas, mejor, también investigando en pandemia, ¿no? Porque también, al menos Lucila, sé que enseña a investigar. Entonces, esto también de cómo ha sido su experiencia de investigar en pandemia y sobre la pandemia en este caso, me parece que capaz que puede ser interesante como para profundizar hoy, bueno, o a futuro en alguna otra instancia. Y también con relación a eso me vino pensando que, y por eso me levanté un momento a buscarlo, pero no lo encontré para mostrárselo. La Facultad de Psicología editó el año pasado un librito, que luego les voy a acercar, sobre experiencias de extensión de la universidad, de la Facultad de Psicología en pandemia. Aquí en la Universidad de la República, bueno, tenemos las 3 funciones integrales, ¿no? La extensión, la enseñanza, la investigación, y bueno, tiene, como ustedes saben, la Universidad de la República mucho desarrollo sobre también pensar bien qué es extensión, cuál es su diferencia con un servicio universitario, con una práctica preprofesional, etcétera, en donde la integralidad, la interdisciplina, el encuentro con saberes diversos es clave. Y se editó un pequeño librito que también intentaba sobre lo caliente todavía, bueno, poder empezar a reflexionar sobre cómo fueron las experiencias de extensión y la enseñanza de la extensión en pandemia.
porque no solo se hicieron estas cuestiones virtuales de aprender, de enseñar, sino también de asistir, de acompañar, de asesorar, de preguntar, de escuchar, bueno, como es parte de la práctica profesional, en este caso de los psicólogos. Y hay algunas experiencias también en centros educativos, entonces, bueno, pensando un poco en eso, ¿no? de compartirles ese trabajo para intercambiar y ver cómo se cruzan y se articulan, se me ocurría esta otra pregunta, bueno, de cómo ha sido esto de investigar las experiencias pedagógicas en pandemia. Así que bueno, un poco de eso, si querían contar algo de la experiencia de los inicios, y otro poco, bueno, de cuál ha sido su experiencia de investigar en pandemia. Y bueno, a Andrea también la invitamos a sumarse al fogón matutino, y si tenés alguna pregunta por allí, ahora o después, cuando quieras, estás invitada. Buen día, ¿cómo están? Sí, yo en realidad estoy en calidad de estudiante de psicología, estoy ya en los últimos años, y nada, para mí como estudiante, si quieren después les cuento un poco lo que fue la pandemia, para mí como estudiante, y también por mi edad, ¿no? Porque no es lo mismo, y se vio bastante marcada la diferencia entre quienes ya habíamos tenido experiencia en facultad presencial, o sea, como era antes, con también las personas que ingresaron en estos 2 últimos años a la facultad, y a su vez también, bueno, la diferencia de edades que quizás para quienes son más jóvenes tenían un manejo mucho mejor de lo que era todo lo virtual, y se adaptaron de esa forma, pero bueno, los que veníamos ya teniendo clases, o sea, habíamos cursado facultad previo a la pandemia, para nosotros fue bastante abrupto todo, ¿no? Porque se cortó todo, fue empezar con cosas que quizás no teníamos tanto manejo, al menos yo en lo personal, y bueno, y siempre me quedaba con eso del contacto con el otro, ¿no? Si bien entrábamos a Zoom y podíamos compartir con los compañeros, los profesores en clase, pero esa necesidad de estar en contacto con el otro, de poder compartir, de vernos cara a cara, de poder charlar, digo, eso a mí me costó bastante, y bueno, y ahora que volvimos a la presencialidad, para mí la estoy disfrutando pila, porque nada, yo creo que es súper importante, y está bueno todo esto un poco de que sea híbrido, pero al mismo tiempo yo creo que debe ser un desafío para todos en realidad, poder encontrar ese punto medio, ¿no? Que no se vaya ni a un extremo ni al otro, porque en realidad también lo que es la virtualidad ayuda a mucha gente al interior, que quizás ahora está quedando un poco excluida de lo que serían las clases, o el poder llegar a facultad, ¿no? O sea, poder continuar con sus estudios, porque quizás si vive en el interior y hay facultades, no tienen las mismas materias que tiene Montevideo, hay algunas carencias en ese sentido, entonces muchos compañeros se están encontrando también con ese desafío de qué hago, cómo voy a hacer, porque tengo compañeras, por ejemplo, una amiga de Paysandú, de Maldonado, que también se les dificulta muchísimo para venir a todas las materias presenciales. Entonces, digo, es como que fue un resurgir, pero al mismo tiempo esto de la democratización de la educación justamente pasa un poco también por ahí, que esta fue como una herramienta, una nueva herramienta para poner en práctica y fortalecer eso, ¿no? Pero bueno, yo hablo como estudiante, y veo que ustedes ya tienen una profesión dentro mismo de la educación, y obviamente estoy acá en el foro con ustedes para poder aprender, ¿no? Bien, quizás yo puedo contar algo un poco sobre los primeros años y cómo fue ese proceso, y Rosana, si querés, como vos te dedicás más a la atención y estuviste haciendo toda la contención durante toda la pandemia, porque tiene esa función en la universidad, me parece también interesante como contar un poco eso, más allá de la cocina de la investigación y de lo difícil que fue investigar en pandemia. Nosotros, yo tengo, más allá de este grupo de investigación, otro grupo en Flaxo, y tuvimos que prácticamente adaptar toda la metodología de trabajo, porque la presencialidad no era posible, es decir, si alguien quería ir presencialmente a una escuela, no podía ir presencialmente a una escuela, entonces tenía que conectarse a una clase, si es que se permitía, por Zoom, o por Classroom, o por Meet, y después esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Entrevistas virtuales, focus group virtuales, que no es lo mismo, pero
se intentó continuar con la investigación y tuvimos que adaptarnos de manera bastante rápida, porque muchos proyectos de investigación tienen un periodo, entonces no se podía no seguir investigando, y fue mucha creatividad de ver cómo continuar investigando durante la pandemia, ¿no? Entonces, utilizar todas las posibilidades, desde llamadas de WhatsApp y videollamadas de WhatsApp, porque no todo el mundo tiene computadora y tiene probablemente la posibilidad de un Zoom o de un Meet. Entonces, a veces eran llamadas con videos, a veces eran llamadas sin videos, digo, para tener en cuenta todo el público, porque no todos tienen las mismas posibilidades, y también es interesante, bueno, poder abordar a los distintos sectores sociales y ver cómo cada uno lo estaba viviendo y atravesando. Entonces hubo grandes desafíos. Creo que en cuanto sobre todo a la parte metodológica, tuvimos que readaptar prácticamente todo, y muchos proyectos de investigación se fueron atrasando, ¿no? O tuvimos que pensar nuevamente la metodología. Esto me parece que amerita como una reflexión, y creo que todos los grupos de investigación tuvieron que hacer ese proceso de adaptación para dar continuidad a sus proyectos de investigación. Eso por un lado, y después Ros, si quiere agregar algo más allá de nuestra experiencia en particular. Y con respecto a la etapa de la extrañeza, ¿no? De cómo pasar del secundario al nivel medio a la universidad, y esto fue bastante complejo porque va a depender mucho, o dependió mucho, del acompañamiento que hubo en las distintas universidades, y si se hicieron actividades concretas para que este salto, porque hay un abismo prácticamente entre lo que uno venía haciendo en el nivel secundario y la universidad, y nosotros sostenemos que uno aprende a ser estudiante universitario, es un proceso, ahí como decía recién Andrea, no es lo mismo alguien que sale del secundario tiene que de repente hacer frente a materias, a tener que estudiar una determinada modalidad y demás. Entonces, en algunas universidades hubo un acompañamiento, y bueno, por ejemplo, tenemos en nuestro caso ayuda al estudiante, que ahí Rosana tuvo un papel muy importante, porque hasta enseñar técnicas de estudio, no es lo mismo enseñar técnicas de estudio en el aula que enseñar técnicas de estudio de manera virtual o por una videollamada, ¿no? Hasta también todo el tema de la contención, porque hubo mucha angustia, mucha incertidumbre, esto de, bueno, no vamos al aula, ¿no? Arrancamos de, no sé, nos conectamos en una cámara. Hay una de las reflexiones que se hacen en los trabajos, el derecho a la intimidad. No sé si les pasaba que muchas veces nosotros, y digamos los profes y los estudiantes mismos, no querían prender la cámara, pero era entrar en las casas de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno podía obligar a encender la cámara y mostrar la realidad que tenía alrededor el estudiante o el estudiante? Pero por otro lado, como decía Andrea recién, el profesor necesita algún tipo de feedback, ¿no? Ver qué pasa del otro lado, ver si se está entendiendo, si no se está entendiendo, ver la cara, ver si se están durmiendo, si no se están durmiendo. Entonces eso hacía bastante complejo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pensaba que en el aula tenía 60 estudiantes y veía 60 cámaras apagadas, uno como docente se preguntaba qué está pasando del otro lado, que si uno está en el aula, es mucho más fácil entender el clima, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, no puedo seguir porque ya se nota que están agotados y agotadas y que tenemos que ir a hacer un recreo, y es muy difícil de la otra manera. Entonces, como para pensar, los que comenzaron en pandemia, digamos, virtual, fue todo un proceso muy difícil, y yo creo que hay un proceso de adaptación que estamos viviendo hoy. Hay dificultades todavía en cuanto a entender la lógica del paso del nivel medio a la universidad. Y creo que es un proceso que está en transición. No es lo mismo alguien que ya había cursado en la presencialidad y pasó a modalidad remoto virtual, que alguien que comenzó la universidad con la modalidad remoto virtual y de repente en 2021, fines de 2021 o 2022, vuelve a la presencialidad. Hay una cuestión que decía Andrea, muchos dicen,
amo la presencialidad, ¿no? Es como esta cuestión de revalorizar la enseñanza y la presencia corpórea de estudiantes y profesores, ¿no? Eso me parece que hubo una resignificación del estar con el otro, con los otros, con las otras, porque la sociabilidad y lo que se genera no es igual. A veces, para un lado y para el otro, porque hay algunos que dicen, profe, yo en el aula presencialmente no me animo, y a lo mejor por un mensajito de chat te ponen algo, que no es lo mismo decirlo cara a cara, y ahora como tenemos un montón de posibilidades, profesora, no entiendo tal cosa, y a lo mejor en la presencialidad no te lo dicen porque les da vergüenza, ¿no? Y el mensaje les permite tener menos vergüenza. Pero hubo de las dos cosas, ¿no? Muchas dificultades en ese proceso de transición. No sé las experiencias, por ejemplo, de Rosana y de Cecilia, pero como docentes también tuvimos que adaptarnos y entender que habían pasado por 2 años de virtualidad o de una educación remota, y que iba a haber un proceso de readaptación a la nueva realidad que era volver a la presencialidad, y que no podíamos ignorar que eso había sucedido. ¿Sí? Porque es como, no podés pretender que alguien que cursó de una manera durante 2 años, de repente tenga habilidades, competencias adquiridas, cuando no las tuvo probablemente en ese proceso, ¿no? Así que es un poco lo que podemos compartir. No sé si respondí, Ceci, y la dejo a Rosana, que tiene mucha más experiencia en el contacto directo y en todas las dificultades, y bueno, sobre todo el proceso de incertidumbre y de angustia que vivieron las y los estudiantes durante la pandemia. Sí, te escuchaba y recordaba tantas situaciones particulares que no sé si voy a poder resumir, sintetizar, ¿no? En un principio, primero voy a responder un poquito, sumándome a lo que ya había respondido Lucila con respecto a cómo investigar, ¿no? Cómo hicimos para investigar. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. El trabajo que nosotros presentamos presenta algunos capítulos, digamos, que provienen de trabajos de investigación, pero otros son solamente relatos de experiencias, si no sería muy injusta, porque no es un libro que, digamos, tiene que ver pura y exclusivamente con trabajos de investigación. Algunos lo son y otros no lo son. Con respecto a lo que es investigar en contexto de pandemia, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lucila. Yo en paralelo a toda esta cuestión venía trabajando para la universidad en la que trabajo con una investigación que empezó en presencialidad y terminó en pandemia sobre el estado actual de la educación sexual integral en la Argentina. Bueno, comenzar y trabajar con nuestro pequeño equipo de investigación, con estudiantes que se estaban formando como investigadores, y trabajar ni más ni menos que una temática como la ESI, a través de entrevistas virtuales, telefónicas, por Zoom, etcétera, no fue fácil, pero bueno, logramos poder terminar la investigación, escribir artículos sobre esa investigación, digamos. No tiene que ver con esto puntualmente, pero digamos, comparto las vivencias del investigador en situación de pandemia, tal como las describía Lucila. Con respecto a qué le pasó a los jóvenes, muchísimas situaciones. Yo trabajo como psicopedagoga en el espacio de ayuda al estudiante de la universidad, y eso es justamente un espacio donde trabajamos con las diferentes dificultades que se le presentan a los estudiantes al ingresar, y no solamente al ingresar a la universidad, en el tránsito, porque a veces recibimos consultas de estudiantes que están en tercero o cuarto año de las diferentes carreras o prontos a recibirse. Diferencias que tienen que ver con su socialización en el sistema educativo, digamos. No es lo mismo un joven que terminó la escuela secundaria de manera presencial y el ingreso a la universidad lo agarra en contexto de pandemia, o a un joven que terminó en contexto de pandemia y el comienzo a la universidad lo agarra en un contexto de retorno, ¿no? O recomienzo, como decíamos antes, en la presencialidad. Situaciones varias, dificultades muchas, pero también en muchos jóvenes escucho un poco lo que antes traía Andrea, esta cuestión de cómo la enseñanza remota
le permitió manejar de otra manera los tiempos, poder cursar más materias, no perder tanto tiempo de viaje. Ustedes sabrán que, bueno, la Argentina es muy grande, Buenos Aires es muy grande, y los tiempos de viaje son tremendos. El tiempo que se pierde, porque yo lo vivo de esa manera, el tiempo que uno pierde viajando en esta ciudad es riquísimo, y entonces esos tiempos, muchos los han podido aprovechar para capitalizarlos en otra cosa. Por otra parte, también, nuestro país que es tan grande, estudiantes del interior que han podido anotarse a carreras, a materias, por la virtualidad, y que hoy en día se está dificultando poder darle continuidad a sus estudios porque por diferentes temas no pueden acercarse presencialmente a la universidad. Entonces, en algunas entrevistas escucho esto de, bueno, qué bueno sería continuar con la modalidad híbrida. Algunas universidades lo están haciendo, otras no lo están haciendo, porque esta posibilidad de el que puede presencial y el que no puede sigue de manera remota, abre posibilidades a muchos que en otra situación se estarían alejados de las posibilidades de acceso al sistema educativo en todos los niveles. Por supuesto que también tenemos que hacer una salvedad. Creo que las relaciones pedagógicas en contexto de pandemia no han sido las mismas en lo que es nivel superior, lo que es nivel medio, o lo que es nivel primario, y mucho más nivel inicial. Creo que en el nivel superior se han podido aprovechar ciertas situaciones de remoticidad de manera más válida que en las instancias más iniciales, digamos, del sistema, ¿no? He trabajado, he conversado con maestras de nivel inicial que verdaderamente han generado estrategias pedagógicas, didácticas increíbles, pero es muy difícil, fue muy difícil trabajar con los niños de nivel inicial en contexto de pandemia y remoticidad. Entonces, a ver, no sé si estoy respondiendo en verdad a todo lo que venías preguntando. Se me vienen a la mente un montón de situaciones, incluso otras situaciones. Trabajo en un instituto, en un profesorado de educación popular, que recibe estudiantes de sectores, los sectores más vulnerables conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires también. El planteo actual de muchos de esos estudiantes es que tener que volver a la presencialidad implica gasto económico, que en algunos casos se les dificulta poder darle continuidad. De hecho, en ese profesorado en particular ha habido mucha deserción desde este año, donde en particular el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exige el regreso a la presencialidad. Sostener, aunque parezca irreal, pero es así, sostener un pasaje de colectivo y de vuelta a veces se ve muy dificultado, y en este contexto de la Argentina se ve cada vez más dificultado. Con lo cual creo que todas estas experiencias podemos ir capitalizándolas y viendo, bueno, todo lo que aprendimos los docentes, esto ya tiene que ver con autoridades del sistema educativo, ¿no? Pero digo, no recomenzar la presencialidad por el afán de la presencialidad a cualquier precio, sino que en realidad me parece que aprovechar algunas cosas que la pandemia nos dejó en materia de educación, son potables, son posibles de seguir sosteniendo, y le dan la posibilidad a muchos y muchas estudiantes que en otra situación sería imposible, ¿no? Bueno, no sé si dije todo lo que quería decir, no sé si respondimos, en fin. Sí, por mi parte es en realidad, bueno, recalcar que no era para responder ahora, sino para seguir haciendo pensamientos juntos. En particular, a mí me dejaron pensando también en muchas cuestiones, como algunas de las que preguntaba y otras que tengo que seguir como elaborando para algún próximo encuentro. Porque bueno, también como tú decías, y se habló en las dos conferencias centrales que ya hubo en este encuentro, se trata mucho del tiempo también, ¿no? Y de no apurarnos, ni a
ni a dejar como por superado lo que nos pasó, ni a dejar algo en el pasado, ¿no? Esto de que lo que la pandemia nos dejó, que decías recién, nos dejó y sigue recién naciendo capaz todavía, ¿no? Porque no nos dejó Claro. solo en el recuerdo y en la memoria, bueno, hecha significado, sino también en cómo hoy estamos cambiando, cuánto nos queda de lo que éramos antes, lo que éramos durante y lo que somos ahora con todo eso junto, y lo que estamos pudiendo recién empezar a reconocer, a narrar, a pensar, también con los tiempos vertiginosos de la educación, ¿no? Si fue difícil para un docente de educación inicial, de educación primaria, educación media, llevar adelante estos procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia, tampoco ahora hay tiempo real para sentarse a pensar qué nos pasó, qué nos dejó, cómo estamos siendo, porque ahora están enfrentando nuevos desafíos, o sea, los desafíos y lo vertiginoso del tiempo del docente, que no siempre tiene tiempo, o más bien nunca, para pensar su práctica, pago, digamos, tiempo real, sino también que se están enfrentando a estos nuevos desafíos, bueno, que como Andrea, son estudiantes que hicieron parte de su tránsito en presencialidad, luego en virtualidad, están volviendo, pero junto con otros, que a su vez hicieron todo su tránsito en virtualidad y vuelven, u otros que se estaban como perdiendo con esto que decía Andrea, ¿no? Que bueno, que en realidad pudieron conocer otras formas de acercarse a quizás una enseñanza más combinada, ¿no? Cuando Andrea decía esto justo en Paysandú se ofrece la carrera de psicología, que es la que estudia Andrea, y yo decía, claro, pero en realidad la ofrecemos en una modalidad en Montevideo, en otra en Paysandú, en Salto, en otra, pero nunca se nos ocurrió la combinada. Y quizás Claro. sí, con no sé, quizás, no lo tengo claro, en extra y en otras carreras universitarias específicamente, bueno, sí se dio la posibilidad de combinar, ¿no? Que si no es algo como muy puntual, bueno, un encuentro nacional de estudiantes, no sé, que tenemos ahí quizás como un embrión para hacer algo, un encuentro internacional de estudiantes de psicología de la Universidad de la República que hacen prácticas en la educación media, ¿no? En liceos, pero bueno, lo haces una vez, conseguís recursos para esos, producís algo que quede como recuerdo y como germen para seguir produciendo, pero bueno, es una vez. Es verdad que con la pandemia, al menos en la universidad, hubo esa posibilidad de enganchar un teórico de Montevideo o una optativa de Claro. Paysandú. Y ahora eso bueno, cómo no perder esa posibilidad, sea presencial o no, porque digamos, no es que tenga que seguir siendo virtual, quizás hay otros modos de acercarse, de ir, de venir, que puedan hacer que estas amigas de Andrea no se pierdan por ahí, habiendo podido reenganchar o comenzar la universidad de un modo y que quizás, bueno, ahora por estas mismas desigualdades, a veces económicas, a veces de tiempo, de transporte, Claro. también dificultan, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso, que no se preocupen si no respondieron ahora, no es para responder, sino es para pensar, y el pensar lleva No, tiempo, y claro. lleva conversación, y lleva intercambio, así que bueno, estamos en eso. Andrea, ¿algo más que quieras comentar, que quieras decir? No, que justamente hablando de esto del acompañamiento de los compañeros nuevos que entraron ahora en tiempos de pandemia a la universidad, que ingresaron, me tocó justo formar parte de los estudiantes que ayudamos a los compañeros, los guiamos un poco en tutorías entre pares que hizo la UDELAR. Y bueno, fue una experiencia muy linda que en principio era un desafío para todos, porque en realidad tratar de crear un vínculo con alguien de manera solo virtual y con alguien totalmente desconocido, ¿no? Era todo como, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, para mí fue una experiencia re linda, para la compañera creo que estuvimos por 3 meses como tutores, igualmente después quedamos vinculados, ¿no? También yo creo que fue muy lindo y bueno, y estuvo bueno por lo que ella nos decía de encontrarse con alguien que la acompañara, más que en los procesos mismos universitarios, en la parte emocional de sostén. Claro. Para ellos y para nosotros también fue como decir, bueno, puedo aportar algo, puedo de alguna manera ayudar y al mismo tiempo aprender, ¿no? Porque no es solo de ida, sino esto es de ida y vuelta. Entonces es como que tanto para quienes estuvimos ayudando y a su vez que al mismo tiempo nos ayudaron a nosotros, que nosotros pudimos conversarlo con ellos después
y bueno, y expresarles esto también, ¿no? Que para nosotros había estado muy bueno, que también habíamos aprendido, y bueno, y ellos nos decían que para ellos había sido re lindo poder encontrarse con alguien que los guiara, que también estuvieran ahí, porque no estábamos continuamente conectados, pero sabían que mandaban un mensaje, que iban a tener una respuesta nuestra, que también era un poco mi idea, de decirle, bueno, no vamos a estar todo el tiempo conectados, pero sabes que cualquier cosa que necesites. Y cuando se daban las conversaciones, bueno, era más que nada tirando lo emocional y a ese vínculo de estoy acá, que quizás no era presencial, pero bueno, tratábamos de alguna manera de poder fortalecer eso y que ese transitar no fuera tan abrupto, ¿no? Y de no encontrarse con nadie más que con una virtualidad. Entonces era como que, bueno, yo creo que estuvo buena la experiencia y en lo personal me encantó y la verdad que aprendí mucho también, ¿no? De mi parte, bueno, les vuelvo a agradecer, igual ahora ustedes tienen de nuevo la palabra para cerrar como deseen, pero me parece interesante también después poder acercarnos al libro, porque me parece que tiene muchas entradas, ¿no? Desde cada nivel educativo en el que uno esté, ¿no? No sé, los docentes de educación inicial, quizás les interesa más esos capítulos, cualquier docente nos va a interesar sin duda leer cómo narramos nuestras experiencias los docentes y cómo hacernos tiempo, dejarnos guiar y acompañar para poderlas hacer un producto compartible. Eh, y bueno, y después en esta cuestión, ¿no? Especialmente para la Facultad de Psicología, me parece que hay algunas de las cuestiones que contaron que son súper interesantes para intercambiar, y bueno, y además la promesa de volver eso con el librito de extensión que ya pedí ahí que me dijeran dónde está virtual o por lo menos físico para hacerles llegar. Pero la verdad que les agradezco mucho, me pareció súper interesante. También después pasarles algún otro evento que hay en Montevideo, relacionado con la reflexión pedagógica ahora próximamente, por si quieren seguir presentando esta producción colectiva. Y bueno, por ahí un poco de mi parte agradecerles y bueno, y compartir todas estas ramificaciones de seguir conversando, reflexionando, pensando que se me estaban ocurriendo en el momento. Ro, ¿querés decir algo? Así vamos cerrando. Agradecer. Sí, podemos ir. Quería, sin duda, agradecer una vez más esta invitación, esta posibilidad, este intercambio latinoamericano, podríamos decir, porque ayer escuchaba también gente de Brasil, ¿no? No solamente de Uruguay, y imagino también que gente de otros países. No, simplemente quería cerrar en el prólogo del libro que lo escribió la gran pedagoga Rebecca Nijovic. Retomo una frase que me parece interesante para cerrar, una frase que Rebeca retoma de el gran pedagogo francés Philippe Perrenoud, que dice que aprender de la experiencia consiste en servirse de momentos excepcionales para comprender lo que somos y lo que valemos. Y eso estamos haciendo, me parece, o eso intentamos hacer al trabajar, como trabajamos nosotros en este equipo, pero también al compartir estas experiencias a través de estos intercambios y estos encuentros. Así que yo agradezco profundamente la invitación y por supuesto que seguiremos con todo gusto conectadas, conectados. Muchas gracias. Bueno, igualmente, siempre es un placer poder compartir con colegas, con compañeros, con compañeras, las experiencias, y como decía Ceci, fue un desafío escribir en la urgencia, porque la verdad que tiempo no teníamos, pero nos hicimos el tiempo, y creo que cuando vimos el trabajo, cuando finalizamos, como decía recién Rosana, es interesante esto de poder compartir, ¿no? Porque creo que es la mejor forma de, como profesores, como estudiantes, compartir con el otro lo que vivimos y aprender y hacernos preguntas, porque creo que quedaron más preguntas que respuestas, y está bueno seguir pensando y reflexionando sobre la educación en los distintos niveles y en cómo lograr incluir, ¿no? Porque la virtualidad nos dio posibilidades y creo que tenemos que seguir aprovechándolas.
porque como la compañera de Andrea de Paysandú, que antes podía escuchar una clase magistral de Montevideo, ahora no lo puede hacer, bueno, ¿cómo podemos hacer para seguir aprovechando las oportunidades o posibilidades que nos da la tecnología, y que nos permite hoy, por ejemplo, estando en Argentina, estar participando en Montevideo, ¿no? Esto es justamente un poco lo que nos acerca. La tecnología, podríamos decir que en algunos aspectos nos sirve para acercarnos y poder intercambiar sin necesidad de estar presencialmente. Así que bueno, agradecemos muchísimo el espacio, la posibilidad, y vamos a seguir intercambiando. Así que gracias por la posibilidad. Sin duda que sí, le agradecemos también a Andrea sus ganas de contar su experiencia, su oído y su escucha ante nuestras gratificaciones y nuestras frustraciones como docentes y como investigadoras y como pedagogas, en el caso de Rosana, durante la pandemia y después. Así que bueno, muchísimas gracias también, Andrea, por animarte, por compartir, por estar allí. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad también de poder compartir con ustedes. Y está bueno ver que en realidad nos pasan cosas a todos, si bien en diferentes niveles, pero que todos tenemos desafíos, y esto muestra un poco el humano, ¿no? Acá somos humanos, más que quizás docentes y alumnos, sino es que todos compartimos esto, y bueno, y el esfuerzo que yo creo que han hecho ustedes también para poder seguir con esta docencia adelante, ¿no? Entonces nada, agradecerles a ustedes más que nada. Gracias. Bien, bueno, y si les parece, doy el cierre en nombre de la Facultad de Psicología, del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. El encuentro sigue un rato más. Tenemos al final la conferencia de Rodrigo Arocena, que fue rector de la Universidad de la República durante varios periodos. Y bueno, sigue ahora con algunas otras mesas y algunos otros grupos de trabajo, libros, etcétera, como encuentro internacional, pero bueno, como nuestro encuentro sin duda va a seguir en este intercambio de libros, de producciones y bueno, de seguir haciendo pensamientos juntos. Así que bueno, de mi parte agradecerles y cerramos por acá, si les parece. Sí, muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Que sigan muy bien. Chao. Igualmente.